Aloha, caras de... que arrancaba el chabón. ¿Cómo andás, Ever? Alto amague. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Bien, bien. Una semana complicada fue la mía. No lo iba a decir, pero al final lo voy a contar. No voy a contar todos los detalles. Pero, como sabés, empecé un lunes tranquilo y después resulta que me tuvieron que operar de urgencia un miércoles de la semana. Y bueno, acá estoy recién operado, pero bien. No vamos a decir de qué, detalle ni nada. Pero bueno, estoy bien. No sé si le interesa a alguien igual, pero lo importante es que estoy. Obvio que interesa, Juan, y además se te va a respetar muchísimo la privacidad. No vamos a hablar al respecto de qué. Sin embargo, déjame decirte que te quedan muy bien esos nuevos pechos. Gracias. Igualmente, bueno, estamos grabando en un sábado. ¿El sábado es el mejor día de la semana, Juan? ¿O es el viernes? ¿Cuál es el mejor día de la semana? La verdad que ahora es medio complicado, viste, que con esto de no podés hacer nada con esto de que está todo cerrado y como que ahora aparecen los días todo iguales, ¿no? No sé si a vos te pasa eso. No, pero más allá del laburo, claro. Pero qué sé yo, no le encuentro ahora el fin de semana una gracia que antes decía, bueno, el fin de semana me voy a tal lado, armo tal cosa, me junto en tal lado, me voy con mis amigos a tal lado, pero ahora como que no le encuentro esa gracia. Más allá de que por ahí no laburo, que eso es lo más importante. Igual ahora estoy en reposo, así que no estoy haciendo nada. Si antes no hacía nada, ahora menos todavía. Es un gran momento para aprender a editar videos. Sí. Para completar el gameplay de Monkey Island. Ah, verdad. ¿Sabes que recién hace un ratito andaba por la calle justamente y tenía cosas que hacer y tuve que salir. Y paso por la Plaza Libertad. Y hay buenas noticias. Parece que la gente de la zona de la Plaza Libertad y el barrio Abasto encontró la vacuna ya para el COVID. Porque estaban en cualquiera, tomando mate, paseando, jugando a la pelota, o sea, estaba todo recontra bien, o sea, faltaba Milei vendiendo panchos y estaban todos ahí. Y bueno, se llama la Plaza Libertad, así que qué sé yo. Pero bueno, lo bueno es saber eso, que hay partes de Rosario que están completamente recuperadas, parece. Y bueno, y nosotros seguimos acá en el búnker. Juan. Programa especial. Vamos a meternos en faena, exactamente. Vamos a meternos en el tema de hoy, que no es... A ver, nos spoileamos ya un poco con el tema del banner que sale. Cuando ustedes ven esto ya hay un banner hecho. Concretamente estuvimos el otro día, estábamos con Juan boludeando ahí en Steam, viendo a ver en qué podemos gastar nuestros morlacos, y nos encontramos con que había varios juegos en promoción de Sega. Había muchos juegos en oferta, de hecho había juegos nuevos, juegos raros que los estaban regalando. Y esto tiene que ver con que Sega cumplió 60 años, que no los cumplió ni esta semana, ni la semana pasada, ni cosas. En junio. En junio. Claro, exactamente. Creo que en junio cumplió los 60 años. Y bueno, hoy Sega está haciendo su festejo dentro de lo que se puede festejar, ¿no? Acorde a los tiempos que corren. Se acordarán que hace justamente para junio más o menos, salió una nota en la que se anunció que se iba a hacer por el 60 aniversario de Sega. Iban a sacar una Game Gear, una consolita de esas portátiles, más portátil que nunca, porque es un llaverito directamente con una pantallita de 1 pulgada que apenas se puede ver. Era con motivo de esto del festejo. Entonces, un poco con Juan charlando se nos ocurrió hablar un poco de Sega, dedicarle un programa. Con nuestra impronta, ¿no? Una cuestión así bastante desestructurada. Y también repasando lo que fue un impacto para nosotros, en nuestra infancia, también en Argentina, cómo impactó, y también repasando un poco la historia general. Pero más que nada eso, cómo fue porque, a ver, es una marca, de juegos que marcó muchísimo en un momento que hoy en día, en lo que es consola, ya no hace más consolas. Pero en su momento, en la década del 90, cuando nosotros éramos muy pibes, era una de las grandes. Sí, bueno, ¿por qué también Sega es tan representativa en Argentina? ¿Cuál fue la historia de Sega? También un poco, yo creo que también el hecho de que de la tragedia, digamos, de alguna forma, es como que la inmortalizó más todavía. ¿Cuál fue la última consola que hizo Sega? A nosotros, sin duda, yo era muy cuando era chico de comprar la revista Club Nintendo y de ver Nintendo y todo. Pero lo que siempre tuve a mano, y no porque era mía, porque tenían mis amigos,
era una Sega. Entonces también un poco la idea de hoy es reivindicar a Sega, reivindicar a la Songa también, a sus clones. Sí, vamos a hablar de eso. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar con sus inicios. Vamos a arrancar con los inicios. Vamos a arrancar porque, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, su mega contendiente, la Gran N, digamos, que era una empresa pura y exclusivamente japonesa, Sega es un poco distinto, Juan. Sí. Contanos un toque. Bueno, Sega en sus inicios, como decías bien vos, justamente fue una unión de dos empresas. Una multinacional, en este momento es japonesa, ¿no? Pero en su momento hizo una fusión con lo que eran las... tenías arcade, ¿no? Ever, si mal no recuerdo, empezó con arcade. De hecho, se evolucionó... Claro, Sega arrancó, en realidad, como una empresa norteamericana, que si no me equivoco, estaba en Hawái. Sí. Lo que hacían ellos, se dedicaban a fabricar... no los arcades como lo conocemos ahora, sino que juegos de entretenimiento, tragamonedas y cosas así, que en su momento eran muy populares. Como ellos estaban justo ahí en Hawái, se los vendían a las bases militares de los Estados Unidos en el medio de la Segunda Guerra Mundial. De una. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. En realidad cuando se funda, Sega se funda en el 60, pero recién Sega se llamó a partir del 65. Uh-huh. Más o menos aproximadamente. Pero más allá de eso, es como decís vos, fue una empresa japonesa y una fusión con una estadounidense, que fueron dos empresarios yankees, que fueron los que tenían la parte de esa empresa, y esa fusión fue lo que logró que en su momento se llame Sega. Sí, se llamaba Service Games, creo. Y bueno, se acortaron. Y bueno, y uno de los motivos justamente por los cuales se asociaron con su filial japonesa era por esto, porque creo que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo también una bajada de línea del gobierno de los Estados Unidos que les decía, che, bueno, no, basta de estar vendiendo estos productos o de armar, digamos, estos casinos clandestinos en las bases militares. Entonces, lo que pasó fue que Sega buscó asociarse con alguien en Japón para poder tener una pata ahí y trabajar con el tema de distribución y venta y todo. Mirá vos, tiene mucho sentido lo que vos decís, porque justamente uno de los primeros juegos que saca Sega, como bien decíamos antes, de arcade, es un juego de guerra submarina, de batalla naval. Ah, mira. Fíjate que un poco de simulación, se llamaba Periscope. Que era justamente simular un periscopio a donde vos tenías que a través del periscopio destruir naves, serían barcos navales, a través de lo que vos verías como una mira periscópica. Uh-huh. Y fue furor en Estados Unidos y en Japón, y se podría decir que fue la que sentó base en lo que sería la empresa. A partir de eso, a irle tan bien, empezaron a hacer otros juegos, ¿no? Y después, ¿no? Vamos a estar hablando de lo que fue la empresa que empezó a generar consolas. Claro, porque convengamos en que nosotros por estos entonces no solamente que no habíamos ni nacido, sino que ni sabíamos qué carajo era Sega. Pero bueno, Periscope, digamos que fue su primer éxito a nivel arcades. Era una especie de una estructura grande, como le decía Juan, era un juego de estos una máquina gigantesca, aparatosa, de estas que estaban en los salones de arcades, que básicamente estaban hechos para levantar guita. Pero digamos que en la historia nuestra, en la historia contemporánea de Sega, arranca en 1983 cuando Sega decide meterse al mundo de las consolas. El mismo día que en Japón sale la Famicom, la Family Computer, que acá tanto celebramos, tanto que hicimos y queremos y tuvimos, Sega saca su primer consola hogareña, que era justamente una especie era una consola de 8 bits, similar a la que podría llegar a ser la Family, pero que tenía una calidad, digamos, un poco inferior. Primero, porque no tenían un Miyamoto de su lado. O sea, no tenían un Mario, no tenían un Zelda, si bien apenas salió la Family tampoco. Tenían a Mario y a Zelda, pero la realidad es que tampoco nunca llegaron esos juegos, y la calidad también de la primera consola de Sega no era tan buena. Estamos hablando de la SG-1000. La SG-1000. Sí. Exactamente. Que de hecho tuvo, al año siguiente tuvo como una especie de expansión, tuvo como una actualización.
En el 83 ya salió la que se conoció como la Sega Mark III. Estas las voy pasando rápido porque las vamos a ir mostrando, pero porque son consolas. Pero fueron la Mark III ya fue la más importante en sí, porque fue como la que ya iba saliendo, ¿no? Iba mejorando la calidad de juegos, se podría decir. Claro, se iba mejorando la potencia de la máquina, y la Mark III es principalmente importante porque en Japón se la conoció como la Mark III, que era la misma CG-1000, digamos, que había salido, pero reactualizada, ayornada, digamos, como mejorada, upgradeada, por decirlo de alguna forma. Pero esta misma consola, esta Mark III, se le puso otro paquetito, se le puso otra carcasa, se la puso negra y roja, más fachera, y salió a la venta a nivel internacional como la Sega Master System. Esto es en 1985. Y acá ya es cuando a nosotros nos empieza a sonar un poco. Y en Argentina empieza justamente a llegar también. Claro, era medio difícil de que lleguen porque sabemos que en el 83 fue la debacle del mundo de los videojuegos, sabemos que apareció la Family, sabemos que llegó la NES a Norteamérica, la NES rescató a la industria del videojuego. Y bueno, era como la NES y la Family un poco los referentes, y Sega venía un poco de atrás. Pero la realidad es que si bien en nuestro país puntualmente se puede haber llegado a ver alguna... Mirá, te doy un dato de color. Recién en el 90 empezó Sega en Argentina, introdujo su primera consola acá, que fue la Sega Master System. Claro. Y fue recién en los años 90 con una distribuidora que en ese momento se llamaba Gameland, también conocida como Tectoy Argentina, que también estaba en Brasil. Y también lo llamativo fue que en Brasil fue muchísimo más, la pegó muchísimo más que acá en Argentina, esta consola. Sí, con Sega Master System pasa algo muy puntual. Bueno, a ver, convengamos que nosotros decimos las fechas en las que salieron las consolas estas en Japón o en Estados Unidos, y acá en la Argentina siempre llegaron 5 años 4 o 5 años después. A uno le parece que fue todo muy junto, pero en realidad pasó con ese tiempo. Después vos te fijás y te vas a dar cuenta que hay muchas consolas que salieron mucho antes de los que uno realmente las conoció, y que uno en un mismo año les parecía que salía la Sega y después también salía la PlayStation y también estaba la Super Nintendo. Hubo una pila de años en la que lo que pasa es que vino todo junto porque, a ver, imagínate que en el 85, vos dijiste recién, en el 85 salió la Master System para el mundo, 85-86, y recién acá llega en el 90, cuando en el 92-93 ya llega la Mega Drive, que todavía no hablamos, pero son 2 o 3 años nomás. Claro, y el salto era muy, muy significativo, y también hay que ver, imagínate que nosotros en el 89 teníamos la hiperinflación, además era muy complicado por ahí importar estos productos o llegar a adquirirlos. Pero bueno, la Master System es la primera consola importante de Sega. ¿Por qué? Porque la Master System, por ejemplo, en lugares como en Brasil la pega muy fuerte, y la pegó muy, muy fuerte en Europa sobre todo, particularmente en España. A tal punto que en España, hoy día viste todo como todos hablan de la NES, pero en España, por lo menos los periodistas y todo, recuerdan que cuando eran chicos, la mayoría tenía una Master System. Muy pocos tenían una NES, o no era tan común, al menos era más parejo. Convengamos que ellos no tenían muchas Famicom. Nosotros acá teníamos los clones de la Family cuando éramos chicos. Pero teníamos los clones de la Master System. ¿Qué juegos te podías encontrar en una Master System? Bueno, te podías encontrar, ya sobre todo a partir del 90 y pico, te podías encontrar algún Sonic, pero también tenías conversiones de juegos como el Wonder Boy, que lo publicaba Sega. Entonces, Nintendo tenía el Adventure Island, que era como la copia, que hacía Hands of Software, pero Sega tenía el Wonder Boy original en su Master System. El Alex Kidd también estaba. Tenía el Alex Kidd, que fue la primer mascota de Sega. Me parece horrible el diseño de Alex Kidd. Me parece horrible. El otro día traté de jugar la versión que salió para Mega Drive, porque Mega Drive tiene su propio Alex Kidd. Y si bien tiene ideas lindas, es demasiado japonés. O sea, digamos que Alex Kidd venía a ser el Mario de Sega y no funcionó. Pero hay mucha gente que sobre todo...
¿Cómo? ¿Sabes qué otro juego ever? Los California Games. ¿Te acordás de eso? Estaban muy buenos, me acuerdo. No sabía que habían salido en Master System. Sabía Sí. que habían salido. Pensé que eran exclusivos así de PC y de alguna consola muy, muy extraña. Así, alguna amiga, alguna cosa así, no sé. Sí, Amiga, sí, no, tiene- porque amiga hay- ya era hay- de 16. Hay bastantes juegos copados en ese. Lo que pasa es que, bueno, tuvo una transición. Creo que hasta el 93 duró, de hecho, la Master System. Puede Que ser. Yo vi estuvo- un Mortal Kombat 1. Eso te iba a decir, justamente te iba a decir Mortal Kombat 1 del 92. Contrafachero. Bueno, Justamente. yo vi Mortal Kombat 1 que se ve re bien para hacer una máquina de 8 bits, obviamente. Justamente eso es lo que te iba a comentar. Y el Rey León también salió, mirá. Ah, no, pero el Rey León para Mega Drive, perdón. No, el Mortal Kombat 1 salió es uno de los últimos, aparentemente. Bueno, una máquina que tuvo tanto éxito y perduró tanto en el tiempo que justamente a la consola que le viene después, que es la que a nosotros más nos marcó, que es la Mega Drive o Genesis, depende de qué parte del mundo nos paremos, porque De buena. en Europa se la conoció como Sega Mega Drive y en Norteamérica, por una cuestión de licencias, no le podían poner Mega Drive, entonces le pusieron Sega Genesis. La Master System tenía tanto arrastre que incluso se vendió un adaptador que te permitía que vos pusieras en la Mega Drive los cartuchos que tenías para la Master System. Esto no hacía, digamos, que funcionaran mejor ni nada, pero bueno, digamos que era como decir que te permitía seguir jugando, era la famosa retrocompatibilidad. ¿Te gustaba mucho este juego? Claro, podés seguir jugando con el mismo cartucho que tenés, pero le tenés que poner esto. Como un montón de cosas que se le tuvo que poner a la Mega Drive. Después vamos a hablar, sí, hay algo más que le agregaron a la Mega Drive. Vamos a ir de lleno, ya con la Mega Drive, Juan, si te parece que dale, me parece que fue la que a nosotros nos marcó también a Sega, porque justamente, como dijiste muy bien, vos, los primeros juegos de Sonic salieron para la anterior, pero acá fue donde explotó, y donde explotó su mascota a través de también su cambio de presidencia, y donde también le quisieron ganar a Nintendo. Fue así, fueron de lleno. De hecho, creo que lo hemos hablado en otros programas que hemos sacado el tema, viste que está el documental de High Score que de ahí hablan bien de este tema, donde había justamente unos puntos a donde el presidente dice: tenemos que hacer esto y lo otro para poder conquistar el mercado, ¿sí? Y así derrocar lo que fue hasta ese momento y lo que era Nintendo. Sí, Sega era principalmente fuerte en lo que eran las máquinas recreativas, en las máquinas arcades, en las tragamonedas y todo esto, pero en lo que era consolas domésticas les iba bastante mal. Sobre todo le iba mal en Japón, inclusive, que eran máquinas que se hacían para allá y les iba muy mal, pero no tenían un mal hardware, porque la verdad que la Master System no era una mala consola, ya lo dijimos, era una consola muy noble. Y cuando sacan Mega Drive, allá por el año 89 aproximadamente, una de las cosas también que ocurre es que los directivos de Sega se encuentran con uno de los tipos que había sido como presidente o jefe de marketing, una cosa así, de Mattel. Esto, bueno, es una historia de más conocida porque hay un libro que se llama Console War, la guerra de consolas, donde se redacta específicamente cuáles fueron las decisiones que hicieron, o sea, cómo es que se encaró, digamos, esta discusión entre Nintendo y Sega, sobre todo a partir de los 16 bits, y donde el tipo viene a plantear, o sea, cuenta la historia que en realidad vienen los gerentes de Sega, o el mandamás de Sega, el presidente, lo agarra a este tipo y le dice: che, escúchame, así que estás sin laburo. Bueno, mira, te cuento, nosotros queremos ir y queremos meternos con Mega Drive, que es esta consola que tengo acá, en el mercado norteamericano, y tenemos que meternos, tenemos que romperla con todo, y que queremos desbarrancar a Nintendo, o por lo menos entrar en la jugada, porque prácticamente Nintendo todavía estaba con la NES y no había quien le compitiera. La Master System en Estados Unidos no se la habían vendido a nadie. Entonces el tipo agarra y dice: bueno, esto es muy fácil, bien americano, plantea, dice: esto es una táctica de guerra, acá lo que tenemos que hacer es bajar el precio, meter juegos deportivos, porque les gustan los juegos deportivos, a los norteamericanos quieren juegos de deporte, entonces se alían con Electronic Arts, hay que bajar el precio y necesitamos una mascota, necesitamos un personaje. Entonces así es como van a hablar con la filial de Japón y terminan desarrollando a Sonic el Porco Spin. Sí, acá conocido como Porco Spin. Lo cual,
lo que fue justamente eso. Dijeron, bueno, vamos a tratar de buscar a un personaje que nos identifique como marca. Y ya, como dijiste vos, anteriormente tenían otros personajes, pero la pegaron con Sonic, porque también quisieron, los locos fueron también con series de televisión, música, les fueron metiendo marketing, que era lo que les faltaba a Sega hasta ese momento. Estamos hablando en el mercado norteamericano, que también tuvo mucha explosión en Japón, porque le faltaba eso. Y yo creo que lo que le hizo este directivo de Mattel fue muy bien la decisión que fue tomando, porque justamente lo tomó como una guerra. Dijo, vio los puntos que tenía a favor Nintendo y trató de igualarlo o superarlo. Sí, igual era un momento un poco raro del marketing, porque también justamente era muy americano, era muy, muy agresivo. Y hoy día no se pueden hacer publicidades de la forma era en la que lo hizo el tipo. Pero desde decirte que esta consola hace lo que Nintendo no puede hacer y tratar a los que jugaban en la Nintendo. Hay una publicidad de una Game Boy en la que hay un chabón que debe pesar 120 kilos, ¿me entendés? Sentado así, ¿entendés? Y te muestran como que es tonto, ¿me entendés? Mientras que como que se golpeó la cabeza y que por eso está jugando en la Game Boy, cuando podría estar jugando con la Game Gear, y te muestran un chabón flaco, fachero, re banana, que está jugando con la Game Gear en colores, ¿viste? Con retroiluminación la pantalla. Entonces... Alto bully. No, por eso, o sea, era un momento, o sea, se hacían cosas que hoy día no se podrían hacer, pero bueno, en su momento sirvió para torcer un poco la muñeca de Nintendo. Justamente con esto, con nosotros somos Sega, mirá, tengo una máquina que es negra, que es más rápida, que es refachera. Y vamos a detenernos un toque también, Juan, a hablar un poco de la máquina y de nuestras experiencias acá. Dale, porque sí la conocimos. La conocimos y muy bien. Y como decís vos, como dijiste antes, la conocimos en realidad no original. Yo no recuerdo haberla tenido. Sí recuerdo de haber jugado muchísimo, porque tenía un vecino que se llama Franco, que vivía ahí cerca donde yo vivía con mi vieja, ahí enfrente, y que él la tenía y yo vivía con ellos, y después, bueno, otro vecino que vivía al lado también, y jugaba todo, porque yo ya lo he dicho acá, yo mi encuentro con los videojuegos siempre fue con la PC. Igualmente la consola la llegué a ver a través de obviamente de la vida misma, porque era imposible que no te de no conocerla, o que no de no poder interactuar, porque siempre alguno en la cuadra o en la zona o tu amigo tenía que tenerla. Así es, vamos a reivindicar, y por eso decía reivindicar a Sega, porque Sega en el lugar de los argentinos debería ocupar. Siempre hablamos que en la industria en el gaming en Argentina es hablar de las faltas, ¿no? Hablar de las carencias. Siempre miramos a la Super Nintendo, todo, y siempre la mirábamos como de chiquilín, te miraba de afuera. Pero la que siempre estuvo al lado nuestro fue Sega. La gauchita, la que había en cada casa, en todas las casas, era una Sega, era una Mega Drive, y daba experiencias que estaban muy buenas. Vos estuviste averiguando algo, quiero agradecerle particularmente a mi primo, de quien voy a hablar también, voy a contar algunas anécdotas cegueras que las pasé con él, porque una de las cosas que estuvieron averiguando es, para ponernos en contexto, cuál era el precio de una Sega. ¿Por qué había tanta Sega? ¿O por qué era más fácil encontrarte con una Sega acá en la Argentina? Y también para los que hoy día no tienen ni idea, no sabían ni que Sega hacía máquinas y conocen a Sega por la saga Persona, ponele. Por el año 93, más o menos, un sueldo, lo que tu viejo se llevaba a tu casa, ¿bien? Eran 200 pesos. Hablando de un sueldo básico, ¿bien? Eran 200 pesos. Que había convertibilidad, un peso era lo mismo que un dólar, por ley, no en la vida real. Pero bueno, la cuestión era que eran 200 dólares. Una Mega Drive en el 93 en Argentina salía 399 pesos. O sea, necesitabas 2 sueldos para poder comprar una consola. Un alquiler de un juego te salía entre 1 peso, 2 pesos, depende de qué juego era. Y después los juegos te salían alrededor de 20 pesos cada uno, depende también del juego. Había juegos que eran más caros y había juegos que son más baratos, como ahora. Pero más o menos de esas tarifas estamos hablando. Super Nintendo era mucho más cara. Entonces, era una consola que además era mucho. Yo me acuerdo mucho de verla, ¿sabes para cuándo, Juan? Para las comuniones. Yo nací en el 83, así que por allá por el 93, más o menos, 92, 93, muchos estaban tomando comuniones. Y
era mucho regalo de comunión, era la guita o la Mega Drive, o la guita que se traducía en la Mega Drive, porque de por sí, con la guita que podías llegar a juntar, no ibas a comprar una Super Nintendo jamás. De hecho, yo no vi una Super Nintendo en vivo, nunca, menos por esa época, las conocía por verlas en la tele, en publicidades y todo, porque toda la gente que me rodeaba tenía casualmente una Sega Mega Drive, que tenía un montón de privilegios. Por empezar, la consola tenía la posibilidad, que nosotros ni lo usábamos, pero tenía la posibilidad de escuchar los juegos en estéreo con auriculares. Se le podía conectar un auricular directamente a la consola, cosa que hoy nos parece una gilada, pero en su momento no había manera de hacerlo. Pero a su vez tenía, por esta idea de que Sega tenía que ser más hardcore, ¿me entendés? Y Nintendo era para los nenes, los juegos de Nintendo venían censurados, mientras que los juegos de Sega no. Entonces, por ejemplo, vos en Sega tenías un truquito para jugar al Mortal Kombat con sangre. Mientras que en la Nintendo salía un líquido verde, ¿me entendés? No tenía sangre, por decirte una pavada. Con mi primo, con Mati, allá en Casilda, en la República Separatista de Casilda, me acuerdo de ir y estar tardes y tardes, porque teníamos una revistita que venía con todos los trucos de Sonic, por ejemplo, y estar cambiando cartuchos de Sonic y probando los truquitos de la música para jugar con Super Sonic, porque no conseguíamos las 5 esmeraldas del cabo jamás. Él tenía un arcade stick, ¿viste? Para el de los 6 botones, con palanquita y todo. Y me acuerdo meterle piñas a la cosa esa y jugar horas y horas al Mortal Kombat 3 Ultimate, al Super Street Fighter. Me acuerdo jugar mucho Earthworm Jim, no me acuerdo si en la casa de él o en la casa de otro amigo. Juegos con Mati y con Gus, con otros 2 amigos nuestros. Me acuerdo de meterle horas al Eternal Champion, gran juego de lucha que debería volver. Que alguien lo rescate, que alguien haga algo. De jugar al de los Power Rangers, estaba el juego de lucha de la Liga de la Justicia, estaba el juego de Ren y Stimpy, el de Beavis y Butthead. O sea, una cantidad. O sea, el de Aerosmith, me acuerdo, también. Yo el de Aerosmith no lo vi, me enteré que existía, pero yo no lo vi. Lo he jugado nada, la cantidad de horas que he pasado ¿te acordás? ¿Vos cómo lo jugabas con tus amigos? ¿Era una vida cada uno? ¿O terminaba o se iban pasando el joystick a medida que perdía cada uno? ¿O tenías que perder todas las vidas? Yo creo que era una vida cada uno. Ahora la verdad que no me acuerdo. Creo que era una vida cada uno. Me acuerdo particularmente de jugar juegos de lucha. Y ahí era distinto porque era cagarnos a trompadas. Además me acuerdo Gustavo echarme de su casa directamente. Día porque lo había tildado en un juego de lucha. No sé si los Power Rangers o cuál. Viste que había uno de los Power Rangers que vos podías jugar con los Power Rangers. Y después como que jugabas con los robots. Así de una. Sí, me acuerdo. Pero particularmente yo creo que era pasarse el joystick con una vida cada uno e ir probando. Larguísimas jornadas, me acuerdo del Zombie Save My Neighbors, ese también es un gran juego. Me acuerdo también de jugar al Dragon Ball Z, porque, a ver, hubo gente, no me acuerdo si me lo decía mi primo o quién, que nosotros no sabíamos quién era Cell en Dragon Ball Z, porque acá, si vos no tenías el Magic, muy probablemente no hubieras llegado a ver la saga de Cell. Entonces la conocías porque por un álbum de figurita, qué sé yo, y hay mucha gente que la conoció por la portada de los juegos, por la tapa de los cartuchos. Así los conoció, porque no tenía otra forma o sea, miraba y decía, ¿y este quién es? Yo de hecho lo jugué y miraba y decía, ¿y este quién carajo es Cell? Bueno, qué sé yo, un personaje más de acá de Dragon Ball. Horas, yo no tuve Sega, pero horas compartidas con yo también. Mira, compartimos lo mismo. No tuve Sega, pero las horas que pasé en las casas de mis vecinos, porque Mario, horas y horas, que después obviamente la repartían porque después venían a mi casa con la computadora, entonces hacíamos mitad y mitad. Hacíamos cambiazo de consola, de combate, claro. Una computadora a la consola. A nivel juegos, bueno, Mega Drive tiene hitos que por ahí nosotros en su momento capaz que no le dimos la bola suficiente, que hoy día lo jugamos y decimos, che, esto es buenísimo. Como el Street of Rage, juegazo, tremendo. El Gunstar Heroes, el juego español que jugamos la otra vez vos y yo, el de los 2 pibitos que iban disparando y iban cambiando las armas, el shoot 'em up ese. El juego de Aladdin, que era
infinitamente superior al juego de el Aladdin, el Super de Nintendo, Rey León. El del Rey León, el Mickey Manía, el Castle of Illusion. El de los Looney Tunes. Yo de Looney Tunes, qué manera de jugar, boludo. El de los Looney Tunes, el de los deportes. El de deporte. Sí, tenía muy bueno. Deporte. Muy bueno. El Comic Zone, El que cómic, no era, sí. era un juego muy fachero, bastante difícil, pero muy fachero. Estaba el Boogerman, que era esta especie de superhéroe que iba eructando y... Ah, sí, de acuerdo. ¿Sí te acordás? Muy al estilo de Edward Jean me resulta. Es que tenían ese tipo de animación, era muy en la línea del BBC Badhead, eran unos juegos que se veían muy lindos, se veían muy, muy facheros. Y aparte, Ever, yo creo que hasta el día de hoy yo lo estoy jugando todavía y me encantan. Porque es más, vos viste que se empezó a poner de moda de nuevo estos juegos beat 'em up. Con esa onda también otra vez. Es como que estamos volviendo, viste, que cada tanto se vuelve a esa... Porque la verdad que gráficamente estaban muy bien. Es decir, en 2D estaban muy bien. Es que lo que menos envejece es la jugabilidad del beat'em up. Porque es tan directo que no envejece nunca. Y una de las cosas que tenía de buena la Mega Drive era... Porque, por ejemplo, Super Nintendo tenía sus beat'em ups y especialmente tenía uno que era muy querido por todos, que era el Final Fight. Pero el Final Fight de Super Nintendo tenía dos contras. Por un lado, no se podía jugar de a dos. Y por otro lado, solamente tenía dos personajes y le faltaba un escenario. No era exactamente igual que el que jugabas en el arcade. En cambio, el de Sega... Sega, tenía el Street of Rage que te permitía... Tenías tres personajes, te permitía jugar de a dos. Entonces te podías poner con un amigo y jugar ahí... a dos. Y otra cosa que sacó Sega que era hermoso, si te parece ya hablamos del joystick y saltamos a los famosos periféricos de la Mega Drive, pero tenía el joystick con 6 botones. El joystick con así como el joystick de 3 botones de la Mega Drive me parece una cagada, el joystick con 6 botones, sobre todo para los juegos de pelea como el Mortal Kombat o sobre todo el Mortal Kombat 3 o el Street Fighter, era genial. Súper cómodo, era buenísimo, tenía todos los botoncitos ahí, te podías hacer tus combos tremendos. Y este fue un joystick que vino posteriormente, digamos a Sega, como posteriormente, sobre todo ya llegando al año 94 más o menos, llegaron otros aditivos, digamos, para la consola, Juan. Exactamente. Como por ejemplo, bueno, aditivos que vos estás hablando de los periféricos o ya las consolas que le predecían. No, vamos a contar qué se le podía hacer a la Sega Genesis. Bueno, empezá. Bien, uno de los primeros aditamentos, la Sega Genesis, o la Mega Drive, es una consola del 89, que tuvo dos revisiones de consola. Había una que era la anchita, que era más rectangular, y otra que era más cuadradita, pero básicamente eran la misma máquina. Por el año 94 más o menos, estaban todos con la fiebre del CD, ya era como que las consolas quedaban un poco para atrás, y además Super Nintendo estaba empezando a ganar la guerra nuevamente, porque Sega podía tener una agresividad en su marketing, pero Nintendo tenía sus franquicias y empezó a sacar el Killer Instinct, empezó a sacar el Donkey Kong Country, empezó a sacar el F0, empezó a demostrar que tenía velocidad, sacó el modo 7, que era esta forma que tenía, empezó a sacar Star Fox, el famoso cerebro de la bestia, empezó a mostrar la potencia bestia que tenía, la calidad gráfica que tenía Super Nintendo, que era impresionante, y Sega, un poco medio con cagazo, apura un proyecto que es el Mega CD. El Mega CD era un artefacto que permitía que vos lo conectaras a la Mega Drive de forma de que te quedara como una consola, una especie de Discman, vamos a decir, para que... Claro, que tenía tenía dos formatos. El primero era directamente vos ponías la consola arriba y te quedaba como una torrecita, y el otro vos ponías también la consola arriba, pero era como que se te desplegaba hacia el costado y te permitía jugar juegos en CD. Te venía un CD, te venía, por ejemplo, el Sonic CD, que es uno de los mejores juegos que vienen, y después empezaron a venir un par de juegos que, como ya eran con CD, permitían tener video. Entonces empezó la fiebre de vamos a meterle video a todo. Entonces aparecían películas interactivas, juegos re falopa, una basura.
Pero bueno, tener eso obviamente te convertía en el capo más capo del universo. No obstante, como esto no era suficiente y se daban cuenta de que no alcanzaba con esto, porque incluso la calidad gráfica no era superior, tenía más colores y tenía videos, pero no era nada mejor, sacaron el 32X, que el 32X era otro aparatejo que te permitía que vos lo enchufaras donde iba el cartucho, o sea, en la parte de arriba, vos agarrabas y le ponías otro aparato como si fuera un cartucho, que a su vez tenía otra ranura para ponerle más cartuchos. ¿Qué te permitía esto? Bueno, te permitía duplicar la potencia de la Mega Drive. Pasaba de tener 16 bits a tener 32 y podías seguir usando los mismos juegos que tenías porque vos le ponías el cartucho ahí, no te los mejoraba ni te los upgradeaba ni nada, o te permitía también usar los juegos que eran exclusivos del 32X, porque venían juegos que tenían mejor calidad gráfica. Eso era retrocompatibilidad. Posta. Claro, ¿cuál era el problema? Tanto el 32X como el Mega CD te permitían cargarles distintos soportes, distintos juegos, pero el cerebro, digamos, era el seguía mismo. siendo la Mega Drive, que era del año 89. Entonces, ¿qué pasaba? Se generaba un cuello de botella ahí. Entonces, porque vos le ponías más potencia, pero después tenía que procesar. Y así pasaba que, por ejemplo, vos veías un juego y un juego te pasaba que la Mega Drive estaba corriendo el fondo, pero el 32X estaba moviendo el personaje. Y se empezaban a generar estas cosas así extrañas de arquitectura que hacía que programar sea una cagada, era un desastre. Y fue uno de los primeros grandes errores que cometió Sega. Justamente en su afán por querer apurarse, por querer seguir ganando, por meter más potencia, empezó a sacar todas estas cosas. En lugar de concentrarse en sacar una nueva consola, que era lo que debía hacer directamente. Y después cuando saca la Saturn fue después. Claro, la Saturn fue después. Lo que pasó ahí fue que, justamente como hablamos al principio, Sega tenía dos filiales, una filial americana y una japonesa, y estaban peleadas entre ellos. Ajá. Estaban mal. Entonces, mientras la americana sacaba el 32X, sacaba todas estas porquerías, los japoneses estaban laburando en la Saturn y decían, esto es una pelotudez. A tal punto fue que el 32X no se vendió en Japón hasta después que salió la Saturn. Entonces vos fíjate con qué sentido vos te ibas a ir a comprar el 32X, que era un simulador de eran 32 bits, digamos, pero para unos cartuchos que metías en la Mega Drive, cuando ya te podías comprar directamente la consola con los 32 bits, que de hecho tenía la misma arquitectura que el 32X, pero con juegos en CD. Cuestión, antes de saltar a la Saturn, en el mientras tanto Sega también se metió con otras cosas y probó la Game Gear, que era la Gear, sí, que es como la Game Boy en Sega. Que bueno, que tuvo su éxito también dentro de todo, ¿no? Acá no llegó mucho en Argentina. No, acá se habrán visto algunas. La Game Gear era una consola de 8 bits, similar a una Master System, con pantalla color, que te permitía meterle cartuchitos de juegos. Lo que tenía de bueno era que tenía la pantalla retroiluminada, entonces no era que solamente tenía pantalla color, te permitía jugar en la oscuridad. Te quedabas ciego, pero te podías jugar en la oscuridad. Y era una máquina de consumir pilas, llevaba 6 pilas AA. Te las destrozaba. Y perdón, Ever, antes de que cambiemos de tema, que estuvimos hablando justamente en el programa anterior de los periféricos Falopa. Para la Mega Drive había una silla interactiva. Yo silla no conocía la máquina esta que te permitía que te detectaba movimiento. Bueno, bueno, también, pero en este caso era una silla que te servía, en vez de tener los mandos en el joystick, lo tenía en la silla, en un costado y en el otro, y era para, más que nada, para lo que sería juegos de naves, aéreos y de autos, te servía. Pero una silla que también con el movimiento que vos hacías, era lo que vos ibas interactuando con el juego. Así que recontra falopa y copado. Y lo del movimiento también, el que decís vos, también estaba muy bueno. Seguramente que funcionaban medio como el culo, pero... Sí, pero... la silla era Action Chair, se llamaba, ¿no? Silla, y la que decís vos era el Sega Activator. El Sega Activator, qué buen nombre, boludo, Sega Activator. Pero muy original para el momento, pero nosotros estuvimos hablando justamente que Nintendo fue uno de los que mejor periférico sacó. Y mirá que, bueno, también le estaba haciendo guerra a Sega, que obviamente no le alcanzó ni en los talones, pero bueno, tiró un par de periféricos falopa copados. Tenía
tenía que llegar. Bueno, va a tener alguno de los periféricos más lindos también del gaming. Ya vamos a llegar. También antes de pasar, Juan, si te parece, a la Saturn, vamos Dale. a hablar de una curiosidad que ahí te mandé, que es la Sega Pico. Ajá. La Sega Pico no la conoce nadie, pero la Sega Pico la dejé porque era una curiosidad. Sega Pico era como una especie de las notebooks estas que vienen, viste, para los chicos de colores. De una. Pero te venían con un cuento. Vos la enchufabas a la tele esto, ¿bien? Y te venía como con un puntero, con una superficie, digamos, donde vos podías, como el pad de la notebook tenés ahora, y te venía con una especie de cuento. Muy linda, para que el lo chico ibas hermoso. pasando. Claro, entonces vos, ¿qué hacías? Vos pasabas una página de estas de plástico del cuento, y cuando vos la pasabas, vos tenías si vos tocabas determinadas partes de esa página, de ese cuento, con el puntero que te venía, activabas un juego en la pantalla. Era una mezcla, como se veía en el televisor, se veía como si fuera entre 8 bits y 16, yo creo que tenía 8 bits. Muy bueno. Entonces era como una especie de experiencia así interactiva, como para meter a los chicos en el Ahí, mundo ahí del estoy gaming. mirando, tenía, bueno, Sonic obviamente, y después mucho de Disney, mucho Claro. Pocahontas, Exactamente. tenés Winnie Pooh, ahí estaba mirando, bueno, Mickey, 101 Dálmata, todo lo Era que la famosa droga de entrada de Sega, era como allá adoctrinando. mira, hay de una de Pokémon, muy linda, no sé, después, fíjate, la Sega Pico Pokémon. La voy a buscar porque mira qué raro que algo de Pokémon Sí. salga en la competencia, no sabía eso que existía. Bueno, ahora lo voy Muy raro. a buscar. Después lo vamos a buscar y lo vamos a poner también en el video de YouTube. Mira, era Así Sega es. Pokémon Pico, Sega Pico Pokémon Edition. Y de hecho es un Pikachu, como decía vos, la notebook, la mini notebook, es un Ujú. Pikachu. Y por lo visto salió en Japón nomás. Porque... Sí, esto hubo muy pocas y se pueden llegar a conseguir por ahí por el mercado obviamente de segunda mano y a un huevo. Pero bueno, es más que nada una curiosidad, no es una consola, era un juguete, digamos, electrónico. Un juguete interactivo, lindo. Exactamente, lindo. Si obviamente si ahora no le hubiera sobrado la guita, lo compraba. Lo No. hubiera visto. Pero bueno, vamos ahora a la perra negra, digamos, de estas consolas. Bueno, en 1994/95, digo porque creo que 94 en Japón, 95 en Estados Unidos, Sí. 94 en Japón, 95 en Europa, sale la consola de la discordia, sale Sega Saturn. Sega Saturn fue la consola de 32 bits posta de Sega. No era el 32X, ni obviamente no era el Mega CD. Era la respuesta de Sega a PlayStation, porque ya por esa época había salido la Play. Estaba rompiendo todo y Sega, mientras PlayStation estaba rompiendo todo, estaba boludeando con los periféricos. Que vamos, no, pero pará, agarrá la Mega Drive y enchufale esta mierda, no, pero agarré y poné tal cosa, bueno, no. A ver, Pero este ¿qué era el que pasó tenía ahí? que sacar. Vino la gran N y... Claro, a ver, pasaron varias cosas con la Sega Saturn. Por un lado, bueno, hablando de la consola propiamente, la consola no estaba mal. No estaba mal. Tenía su joystick de 6 botones ya directamente, parecido al de la Mega Drive, pero un poco modificado, pero era el mismo joystick, ya no venía más con 3. Te venía con la lectora de CD y te venía con una ranura para ponerles cartuchos atrás, porque algunos juegos, especialmente los de lucha en 2 dimensiones, vos podías conseguir un cartucho de expansión de memoria, era como que le enchufabas esa cosa y mejoraba el rendimiento de los juegos, y hacía que, por ejemplo, algunos juegos de lucha de la época, como el Street Fighter Alpha 3, etc., funcionen mejor en la Saturn, inclusive de lo que funcionaban en la PlayStation, que además tardaba 74.000 horas en leerte el juego. Pero bueno, llegó la Sega Saturn, pero claro, a la Saturn le tocó competir, por un lado, con Play. Play. Y por otro lado, con Nintendo, que Nintendo había sacado su Nintendo 64. Ya cuando sería la sacó, se podría decir que la sacó en respuesta, pero ya la venían trabajando a la Sega Saturn y le recontra dio con un caño. Sí, para hablar un poco de las tres, Nintendo 64 era más potente que PlayStation y que Sega. Esa era la realidad, la cámara más potente. Tenía sus problemas, que en algún momento tal vez lo charlemos, como que los juegos todavía seguían saliendo en cartucho. Eran muy caros de producir y tenías muy poco espacio para meter los juegos ahí.
Y después muy poligonales los juegos. Sí, bueno, no, ni hablar. Pero bueno, tenía muy bueno. Dos de los mejores juegos de la historia, porque tenía Super Mario 64 y tenía el Mario Kart. Tenía el Mario Kart 64, pero además tenía el Ocarina of Time y... Ay, ¿cómo se llamaba el otro Zelda? No me acuerdo. Tenía el Ocarina of Time y el Majora's Mask. Tenía dos de los mejores Zelda también de todos los tiempos. Sí. Pero después también es real que tampoco tuvo un catálogo muy grande la Nintendo 64, porque muchas empresas dejaron de fabricar para Nintendo 64 justamente porque se habían ido para el lado de PlayStation. PlayStation, por otro lado, tenía un sistema súper amigable para la programación, se hizo amigo de Square Enix, etcétera, historia ya conocida, los Metal Gear, etcétera, etcétera, etcétera. La rompió toda PlayStation. Entonces Saturn tenía por un lado a Nintendo con sus franquicias y con una consola que era muy buena, más allá de que no tuviera gran, digamos, repertorio de juegos. Por otro lado tenía PlayStation, que venía con una bocha de juegos, y Sega, si bien tuvo un muy buen catálogo de lanzamiento, porque con esta consola de 32 bits por fin podían realmente apuntar a recrear las experiencias arcade, porque recordemos que Sega en arcade seguía teniendo su Sega Rally, su Daytona, su Virtua Fighter. Entonces acá podía tener eso, pero así todo la gente dijo, no, mira, yo con Sega, después del mamarracho que hicieron con la Mega Drive, con la Mega CD, esto y lo otro, macho, no me rompan las pelotas. Y se podría decir que fue donde se empezó a clavar la fosa. Y ya está, sí, ya hice justamente una de sus últimas consolas fue la siguiente. Bueno, exactamente, ahí, pequeño inciso, en el 95 Sega sacó la Nomad, que acá sí, yo no la había visto jamás a la Nomad, o sea, sí, la había visto, me refiero, no la descubrí ahora haciendo este programa, pero que es una portátil también, pero ya creo que tenía 16 bits y le podía meter los cartuchos que vos tenías. Esa estaba muy buena, era una portátil mucho más chiquita que la Game Gear, en la que le podías enchufar los cartuchos del Sega directamente, que eso estaba muy bueno, y te podías llevar los cartuchos. Estaba bueno. Pero bueno, ahora sí, vamos a llegar, estamos al límite de la grabación también, y vamos a llegar a la que para mí es la mejor consola de la historia, no sé, no la tuve, la veo y me parece hermosa, me parece muy linda, me parece la consola más avanzada. ¿No te parece un poco, época? No te digo copia, pero que agarraron un poco de la Nintendo 64, mejorando ahí en cuanto a diseño? Tiene una onda, una mezcla, yo la veo una mezcla Nintendo con Play. Sí, bueno, a ver. Una fusión. Puntualmente lo que quiso hacer Sega con Dreamcast, con la última consola de 1998 estamos hablando. Fíjate qué poquito espacio que hay, ¿no? Porque entre la Sega, la Mega Drive salió en el 89, pero la Saturn salió en el 94 y esta ya salió 4 años después, la Dreamcast. La Sega Dreamcast, por empezar, era como una especie de borrón y cuenta nueva, con una especie de unas ganas de limpiar su nombre. Entonces ya de por sí la consola dejó de ser negra de salida, es blanca. No decía Sega, la caja no decía Sega en ninguna parte prácticamente, la consola solamente decía Sega al frente, por todos lados decía Dreamcast. La versión japonesa tenía el simbolito, la espiral en rojo, pero la versión europea creo que era en azul, o sea que ni siquiera se respetaba el color azul, ponerle para tratar de despegarse. Y fue la consola que, de 128 bits, o sea, fue la competencia de la Play 2, por decirlo de alguna forma, fue la consola que realmente era avanzada para la época. Era una máquina que ya tenía un módem interno que te permitía jugar online, incluido, no un aditamento como hablamos en su momento de la Famicom, que vos le agarrabas y le metías un injerto, no. Esto vos te venía con el cable de red directamente, esto tenía el módem metido adentro. Te venía con... ya acá el joystick ya venía con el analógico. Y el joystick tenía dos ranuras. Una ranura que te permitía ponerle el Rumble Pack, un vibrador, porque no vibraban todavía los juegos. Y te permitía ponerle como una especie de memory card, que la memory card a su vez era en realidad como una mini consolita chiquita, como un Tamagotchi, que vos le ensartabas y te servía para guardar el juego y a su vez para insertar minijuegos. Vos podías sacarle esa porquería y jugarte como un Tamagotchi, que se ponele, vos te jugabas el Sonic Adventures y te venía con un minijuego que se te metía ahí adentro, que era de una mascotita que vos podías crear y qué sé yo, te la llevabas en el bondi y le iba dando de comer, ponele, qué sé yo. Tenía ya ranura para 4 joysticks. O sea, bueno, y muy zarpado eso que decías vos, que fue diseñado también para el juego online. Esto la verdad que para la época muy copado. Y otra cosa, Juan, si vos la mirás de frente a la consola,
bien de frente, no de arriba, te vas a encontrar con la ranura de los 4 joysticks, te vas a encontrar con el símbolo de Sega y en un costadito te vas a ver un loguito que dice Microsoft Windows. Porque parte de la arquitectura de la máquina, digamos, que era compatible de alguna forma, no sé de qué cosa, con Windows. Todavía no existía Xbox acá. No. Fue antes de Xbox. Mucho antes. Bueno, sí. Dreamcast, así como... A ver, Saturn tuvo muchísimos juegos buenos, tuvo juegos muy buenos. Especialmente el catálogo japonés se conoce de Saturn, que se dice que Saturn sí la pegó en Japón particularmente, o sea, viste que todas las consolas de Sega mucho no la pegaban, bueno, la Saturn sí la pegó en Japón y yo creo que tuvo que ver con el catálogo japonés, pero finalmente Dreamcast, como ya muchas compañías le habían sacado el apoyo, por ejemplo Electronic Arts, no estaban ya produciendo, Dreamcast se convirtió en la consola más experimental tal vez de Sega, porque se encuentran juegos muy buenos y muy, digamos, raros, por decirlo de alguna forma, más jugados. Claro, salieron juegos muy buenos, más jugados, digamos, de los que se esperaban, pero bueno, no de los principales desarrolladores. Una pildorita, por ejemplo, para que te des una idea. Conocé los juegos de básquet de 2K, el 2K18 que llamó. El primer juego de básquet que hizo esa gente es de Dreamcast. Mirá. Después los compra 2K y les dice haceme el juego de básquet para todos lados. Pero el primer juego de ese tipo salió para Dreamcast. Y se veían, a ver, hay que tener en cuenta los polígonos de los 2000, pero se veían muy bien, se veían súper facheros, los juegos en 2D de lucha se veían espectaculares. Se podía jugar online y funcionaba. Pero bueno, duró muy poco, porque pensar que salió, me decías vos, a fines de 98, en el 2002 ya Sega le saca soporte y decide dedicarse exclusivamente a los juegos. Así es, Sega abandona el mundo de las consolas con la Dreamcast, y no abandona el mundo de los videojuegos, se sigue dedicando seguramente a sus pachincos y sus máquinas tragamonedas y sus arcades en Japón. Ahora también creo que estaba laburando en un sistema de juego por streaming, digamos, de los arcades estos de japoneses, en los que vos te podés ir a tu casa y seguir jugando desde tu casa cuando está cerrado el local, una cosa por el estilo. Pero también es una publicadora y tiene sus propios estudios. Hoy día Sega la vamos a ver en juegos como, por ejemplo, la saga Persona, que son de Atlus, que están asociados a Sega, los Shin Megami Tensei, si vamos a los más roleros, pero también Creative Assembly, los creadores del último Alien Isolation, son de ellos, los creadores de la saga Total War, si no me equivoco. Me parece que sí, de hecho estuvo muy rebajado cuando estuvo el evento que mencionamos de Steam, que por lo cierto ya no está. Pero claro, bueno, son del mismo estudio, son de Creative Assembly. Estuvieron todos rebajadísimos, muy buenos precios. Por eso, bueno, hoy día se están dedicando a esto, a publicar la saga Yakuza, también, que es una evolución de Shenmue, del gran juego de Dreamcast. Hoy día están como publicadores, están cómodos, yo creo. No creo que vuelvan nunca más a hacer consolas. Yo creo es un mercado que está complicado. Pero allí fue, digamos, parte de nuestra historia, que seguramente le perdimos un poco el ritmo después de la Mega Drive, porque cuando salió Saturn estaba la 3DO, estaba la PlayStation. Fue un momento en el que de golpe todas quisieron meterse en el mundo del gaming. Y bueno, ahí medio como que capaz que le perdimos un poco el hilo. Pero no le podemos quitar lo bailado que fue justamente su Sega Mega Drive, y que para nosotros marcó nuestra adolescencia, nuestra niñez, adolescencia, porque depende de la edad más o menos que tenga, y que tuvo sus juegos brillantes y que para la historia va a quedar siempre, porque justamente juegos como Sonic en el día de hoy siguen siendo recordados y siguen siendo jugados en PC, como Mario sigue siendo jugado hoy en día los juegos de Nintendo y se sigue jugando. Yo creo que Sonic va a durar para toda la vida y otros juegos más. Y también esa cosa, voy a usar de nuevo la palabra reivindicar, porque Sega sigue siendo gauchita. Seguramente alguno puede venir a decirte y no le queda otra. Tal vez no le queda otra, pero vos, los juegos de Sega, por ejemplo en celulares,
te los podés descargar gratis. Cada tanto te los van regalando. Te regalan el Sonic 1, te regalan el Sonic 2, te regalan un Street of Rage. Nintendo, olvidate. Nintendo en la puta vida, Nintendo te cobra y te cobra y te cobra de nuevo por lo mismo. ¿Me entendés? O sea que... Aunque vos lo pagues porque te gusta, pero es así. Sí, no, bueno, ahí está. Bueno, es que por eso tal vez también lo hagan, ¿no? Porque ellos saben que lo siguen cobrando y la gente sigue pagando. Pero, así todo, hay que mantenerse amigos de Sega, porque nos sigue dando todavía sin que nosotros aunque nosotros le demos vuelta a la cara, ellos vienen y nos siguen ofreciendo. Nos siguen dando, obviamente. Así es. Bueno, Juan, vamos a finalizar entonces, si te parece, por el día de hoy, esta especie de homenaje a Sega. Lo damos por finalizado y bueno, que recuerden como siempre seguirnos en @hablemos de espada en Instagram, en seguirnos en YouTube y vamos a estar siempre con los vivos. Bueno, vamos justo cuando salga este capítulo, vamos a estar de vivo que estuvimos el día anterior, que va a ser lunes, porque lo corrimos un día, porque vamos a estar con los chicos de Materos, así que si todavía no lo vieron, vayan a YouTube, que ya lo van a poder ver porque ya va a estar ese vivo. Y como siempre, vamos a estar subiendo gameplay, noticias de la semana y cosas que nos interesa mucho que ustedes estén ahí para comentarnos, para que nos pongan me gusta y que nos compartan, que eso nos sirve muchísimo. Así es, bueno, gracias a todos, especialmente a mi primo Matías Cariñano de allá de Casilda, que me estuvo haciendo algunas averiguaciones y ayudándome para armar este programa. Bueno, nada, los queremos mucho, suscríbanse, síganos en Instagram, en YouTube y todo. Chao, Juan. Chao.